¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo la ven con el salario mínimo? Pues el salario mínimo en tiempos de la cuarta transformación ha estado bastante machuchón y es algo muy bueno para el pueblo mexicano, que siempre se decía que si el salario mínimo subía, todo iba a subir en nuestro país. Iba a haber una crisis económica y una inflación terrible. Y sí, los pobres trabajadores esclavizados con unos trabajos mal pagados, obviamente pues decían que pues no le podían subir más el dinero, y ahí se lavaban las manos obviamente el gobierno con los empresarios. Pero bueno, esto que se decía por muchos años y estuvieron engañando a la población sobre la relación con los incrementos, pues no fue así. El presidente Andrés Manuel López Obrador empezó a incrementar el salario mínimo, y esto no ha pasado. Incluso hay muchos indicadores que toda esta economía que el presidente inició ha dado buenos frutos. Decían que los ricos iban a ser menos ricos y la clase media iba a desaparecer. No, la población ha salido en la pobreza extrema gracias a muchas cosas que se han hecho, y obviamente aquí lo interesante es que los ricos pues se siguieron haciendo más ricos. Entonces se termina cayendo estas mentiras que decían de los opositores o del salario mínimo. Sí, porque ellos estaban acostumbrados a tener salarios mínimos de hambre, salarios que sinceramente no hacían nada para apoyar a los trabajadores. Simplemente era defender al empresario. Simplemente era eso. Las grandes tiendas, los grandes comercios de nuestro país teniendo ganancias realmente grandísimas, y los trabajadores explotados con pocas prestaciones, con outsourcing y una serie de cosas que denigraban al trabajador. Al final de cuentas, el trabajador es el que genera este capital para los grandes empresarios, y el trabajador pues simplemente lo pasaban así a un término totalmente precario. Pero bueno, aquí ha surgido estos incrementos que son bastante interesantes de observarlos ahorita, camaradas. Aquí les pongo este tweet del camarada, ese es mi Gallagher. Dice, hay niveles mis televisos amaestrados. Salario mínimo de los gobiernos del PAN-PRI en el 2000 con Fox 37 pesotes. En el 2006 con Felipe Calderón 48 pesotes. Y con Peña Nieto 88 pesotes. Bueno, esa es una pequeña tablita. Ahorita les voy a poner la información más detallada, camaradas. Pero aquí podemos observar que en el 2018, ¿sí? 2018 fue el último incremento, se puede decir, de Peña Nieto, porque hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador entró a finales de julio del 2018. Y sí, ahí dentro de este presupuesto ya se pone el salario mínimo para el 2019. Entonces podemos tomar en cuenta estos valores del salario mínimo del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2019, porque hay que mencionar aquí este punto importante de la tabla. Si vemos el 2018, hay un concepto de nada más salario mínimo general, ¿sí? Que abarcaba a todo el país, pero había un concepto fronterizo, que eso no existía hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador. Entonces en el 2018 este era el salario mínimo que dejó Peña Nieto. Ya cuando ingresa Andrés Manuel López Obrador, se crea este salario distinto al resto del país, un salario fronterizo, donde ahí también se apoya en la cuestión de incrementar el salario mínimo, a diferencia en esta franja fronteriza en nuestro país, y también la reducción de la gasolina y de otros impuestos. ¿Para qué? Para hacerlo competitivo con en este caso, con las empresas, con los trabajos que ofrecen en la franja fronteriza en Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí empieza a surgir este salario mínimo fronterizo, como se le llama también, y empezamos a ver estos incrementos. Si vemos el 2018 al 19, son aquí aproximadamente 14 pesos. Luego vemos del 2019 a 20 son casi 20 pesos. Del 2020 al 21 también son casi 20 pesos. Y vemos así que, por ejemplo, 21-22 aquí son casi 30 pesos. Y así estamos viendo que estos incrementos, lo mínimo que estamos observando aquí, son aproximadamente como 20 pesos, y oscila entre 30 en promedio. Pero es algo muy interesante, porque si hay que recordar, camaradas, y los que aquí pues a lo mejor todavía son unos jovenazos, pues a lo mejor no les tocó vivir esa época donde el gobierno, sí, en conjunto con las televisoras, hacían bombo y platillo, hacían fiesta por el salario mínimo que estos bandidazos, corruptazos que jodieron al país por muchos años, hacían estos incrementos
voraces. No vayan a subir mucho el dinero, el incremento al trabajador, a los obreros, porque van a destruir la economía. Entonces nada más te voy a asumir una módica cantidad de 8 pesos. Imagínense esos salarios de hambre que tenían. Entonces, si veo esta tabla es de esta página que se llama Centro de Estudios Fiscales. Hay mucha información ahí más. Ustedes pueden revisar si tienen la curiosidad, sobre todo los opositores. Pueden buscar en Google salario mínimo historial. Ahí van a salir, hay archivos para que puedan observarlos en formato CSV o en formato de XLS, en fin, y pueden procesarlos en el documento, en el programa o lenguaje que ustedes se le haga de su preferencia. Entonces, aquí vienen estos datos de hasta el 2024, ¿sí? Que son los datos actuales, el salario mínimo en zona fronteriza y en el resto del país. Sí, aquí están 248.93 de hoy 2024. Sí, el otro año va a haber un incremento de 30 pesos en la zona general y aquí están, vemos como casi 50 pesos de manera en la zona fronteriza. Ok, pero si me voy a regresar hasta acá, camarada. Vamos a llegar hasta el 2018, el último año del títere de Peña Nieto. Cuando era ese lejano 2017, ¿sí? O sea que en cuentas ustedes, camaradas, cuántos años tenían ahí. Entonces, cuando hacían estos bombo y platillo que les decía de los incrementos salariales, por ejemplo, aquí para el 2018 subieron solamente 8 pesos. Y esto era como la fiesta que los medios de desinformación, los chayoteros aplaudían porque el presidente subió 8 pesos en el salario mínimo, ¿sí? Mientras la inflación obviamente pues era altísima, mientras subían cada año sabíamos que iba a empezar el 1 de enero y que iba a haber incrementos a gasolina, alimentos, a medicinas, a muchas cosas. Si tienen dudas opositores, revisen por favor, ¿sí? No les voy a hacer la tarea. Hay que recordar eso nada más si es que les tocó vivirlo. Vemos también aquí en el 2017 este incremento que pasó de 73 pesos a 80, o sea, 7 pesos subió. Y empezamos a observar 2015, hubo un incremento de 15 al 16 de 3 pesotes, camaradas. No, hombre, 3 pesos se hacían millonarios. Iban a quebrar la economía de tanto incremento que se hizo a los salarios de los trabajadores. Y aquí también vemos que del 2014 al 15, pues subió otros 3 pesotes. No, hombre, no vayan a desfalcar al Estado con tanto incremento salarial. También del 2013 al 2014, otros 3 pesos. Imagínense, camaradas, pobres políticos no le dejaban nada que robar por todo el incremento salarial que se le daba a los trabajadores. Y obviamente aquí estamos hablando de la mayoría de los trabajadores de la iniciativa privada, ¿sí? Porque en la cuestión gubernamental son distintos las maneras que se trabajan o la manera que se pagan los sueldos. Pero en la cuestión de los privados, obviamente no iban a afectar la cartera de estos grandes empresarios, sobre todo porque las pequeñas y medianas empresas no producen lo que produce una empresa grande. Y con todos estos beneficios fiscales que tenían además, que no pagaban impuestos y una serie de cosas que terminaban favoreciendo, pero no te vayan a subir el salario mínimo mucho, solamente 3 pesos para que no se sientan tan lastimados de su cartera. Aunque el trabajador los haga ricos, ellos son ricos por los trabajadores. Si no existiera esta mano de obra, o en este caso los obreros, los trabajadores, pues ellos no fueran prácticamente nada. Y a veces se piensa de que gracias a estos empresarios, el personal, los trabajadores, pues viven. No, es al revés, hay que ver las cosas de otra manera. Pero bueno, así son las cuestiones de las mentalidades como Salinas Pliego, que la igualdad no le gusta. Pero bueno, pero les gusta explotar a las personas. Vemos aquí también, por ejemplo, del 2012 al 2013 subió 2 pesotes este incremento al salario mínimo. Sí, aquí ya podemos ver que fue el primer año del carnicero de Michoacán de Felipe Calderón, ¿sí? Donde pasa pasa de 62 pesos a 64. Y si seguimos escarbando, camaradas, aquí también otro año de Felipe Calderón, 3 pesotes. En 2010 al 2011, 2 pesotes. 2009 al 2010, 3 pesos otra vez. 2008 al 2009, 2 pesos. 2007 al 2008, 2 pesos. Y también del 2006 al 2007, otros 2 pesos. Entonces, del 2005
al 2006 otra vez 2 pesos, ¿sí? Aquí ya estaba el cabeza hueca de Vicente Fox. Pero bueno, me voy a ir un poquito más rápido. Aquí hubo un incremento pues de 1 peso. Aquí hubo un incremento de casi 2 pesos. Un incremento de 1 peso. Un incremento de 2 pesos. Un incremento de 3 pesos. En fin, aquí ya estamos con Ernesto Zedillo, el que terminó haciendo estas deudas con el Fobaproa. Y vemos que subió 3 pesos. Aquí subió 4 pesos. Aquí subió 4, 4, 4. Aquí no, pues no subió. Bueno, aquí es el mismo año. Pero entonces estamos viendo, cámaras, cómo fueron estos incrementos que por muchos años nos decían que no iban a afectar a la economía mexicana y por eso no podían subir tanto. Pero la realidad es distinta. Ya Andrés Manuel López Obrador puso estas bases para que el salario del trabajador realmente ya tenga un valor como tal. Que el dinero, el ingreso del trabajador tenga un valor real. Sí, el trabajador no va a ser una máquina, no va a ser un robot como a veces piensan estas personas que piensan explotar al trabajador. El trabajador debe tener vida, más allá de la cuestión laboral, debe tener una vida, ¿sí? No los van a someter a una esclavitud moderna. Entonces, esto es muy importante lo que se está haciendo. Y van a decir los opositores, pero la inflación y que no. Busquen su tarea, hagan la tarea, revisen todas esas métricas, todos esos valores que van a terminar mencionando. No se compara los niveles de inflación. La inflación es muy distinta a los incrementos que se han dado. Y hay muchos otros valores que indican que estos incrementos son muy buenos y no solamente, repito, para el propio trabajador, incluso para los propios empresarios, porque se ha demostrado que si el trabajador, la persona, tiene más ingreso, obviamente va a poder más consumir, ¿sí? Que es lo que le gusta a muchos de consumir, sobre todo a los grandes corporativos, el consumismo es, van a poder comprar algo. Y ustedes a lo mejor lo ven, camaradas. Es algo ya que en los últimos años se ha dado que casi siempre las tiendas están llenas, van a supermercados, hay mucha gente, hay manera, hay recursos por parte de la población y eso es algo muy bueno, sinceramente. Entonces, aquí vemos una nota, por ejemplo, que dice el Coparmex. La Coparmex dice que podremos con el aumento y respaldan el incremento al salario mínimo. Sí, la Coparmex, que por muchos años estuvo pues en contra de este tipo de prácticas. Hay que mencionar a Gustavo de Hoyos, manifiesta tener el grado de un teniente acérrimo opositor. con un A ver, permiso aquí que le está, se fue me fue un video. otorgado por cuestión laboral. Se Digo, me, bueno, estamos todavía en esas primeras horas perdón, investigando. camaradas. Ahí está. Un acérrimo opositor, en este caso Gustavo de Hoyos. Pero bueno, allí está la situación con la Coparmex, que dice que sí, que va a incrementar, está a favor. También el salario mínimo aumentará 12%, que va a ser el incremento a partir de 2025. Y ya la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, mencionó que este incremento va a ser constante y se va a estar dando para que el trabajador a final de se termine el mandato de la presidenta pues tenga para el consumo de varias canastas básicas. Entonces va a ser, es algo muy interesante que lo va a hacer, lo que va a dejar la presidenta. Siguiendo el legado de Andrés Manuel López Obrador, va a dejar también un grandísimo legado Claudia Sheinbaum, no hay duda de eso. Entonces aquí mencionan estos incrementos como lo que ya les pasé en la tablita. Aquí viene esto de lo que señala aquí Bolaños López, dice, con esto seguimos encaminados con la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, con lo cual se busca un salario mínimo que cumpla con 2.5 canastas básicas. Con este aumento, el salario mínimo acumula al día de hoy una recuperación de 135%. Sí, el salario mínimo del trabajador alcanzaba para lo mínimo, no alcanzaba para la canasta básica, eran muy pocas cosas. Y esto ya está cambiando por la situación de que el incremento ya se está haciendo casi por arriba de la inflación. Y esto no sucedía, no se podía subir arriba la inflación porque supuestamente iba a crear un apocalipsis económico en nuestro país. Aquí es una gráfica muy interesante que se muestra un poco que lo que les explicaba en la tabla, pero aquí está una manera, pues con una gráfica que es mucho más sencilla de observar. Aquí vemos este incremento que se ha dado, 2018 es el último incremento de Peña Nieto, y aquí vemos este incremento a partir de Andrés Manuel López Obrador. Vemos esta gráfica que sí, aquí empezamos a ver la parte gris, que es la zona fronteriza, y este como rojo, pues en las otras áreas de nuestro país. Y sí, aquí está este incremento que, pues sí, definitivamente es algo muy, muy, muy bueno. Aquí un parte de la nota, un poco lo que les explicaba, dice, durante el sexenio pasado, el salario mínimo pasó de 88 pesos
en 2018 a 248. Es casi todo el país. Y 374 pesos diarios en la frontera norte de este año, ¿sí? Entonces ahí viene esto que, pues sí, que se ha estado señalando. Aquí dice cuántas personas reciben un salario mínimo. Aquí viene estas personas que son más de 11 millones de mexicanos y mexicanas. Y aquí está algo interesante porque también son cosas que tienen que ir mejorando. Hay muchas empresas, sobre todo hay empresas que pagan el salario mínimo, ¿sí? Pero aunque sea el salario mínimo ya son cantidades pues muy asequibles a comparación de hace muchos años que era algo totalmente aberrante para los trabajadores. Y obviamente aquí lo que se interesa es que esto que vaya subiendo un poco más. Entonces esos son un poco de los datos, camaradas. Y aquí algo ya para finalizar este video es que esta nota donde dice que respaldan Morena, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano reformas salarios mínimos por arriba de la inflación. Al PRI, al PAN y el Movimiento Ciudadano obviamente ya no le queda mucho que hacer. No se pueden poner en contra de estas reformas porque ya lo han vivido. Si están en contra de los trabajadores, que así lo estuvieron por muchos años, votar en contra de una reforma que va a obligar a que siempre, siempre el salario mínimo tenga que estar por arriba de la inflación. Esto antes no se ejecutaba. Se decía, estaba nada más ahí en la palabra, pero que se cumpliera es otra cosa porque no estaban obligados. Pero ahora existe una ley, una reforma constitucional donde forzosamente la negociación que exista con la parte empresarial y el gobierno tiene que ser el incremento por arriba de la inflación. Entonces, son datos muy interesantes, camaradas. Esto ya pasó, ya surgió recientemente, en las últimas semanas. Pero bueno, aquí surge este video a raíz de ver los incrementos al salario mínimo. Cómo empezaron a pegar a partir de que llegó Andrés Manuel López Obrador. Cómo la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, va a continuar con esta gran dinámica que va a impulsar a nuestro país y a toda la población, a las y los trabajadores. Pero bueno, así están los opositores, no van a poder regresar tan fácil porque ya el pueblo ya los ubica, ya los conoce y aunque quieren ahora tratarse de ver un poco cerca de la gente, pues ya tenemos bastante memoria. Y aparte de memoria, para los que a lo mejor no lo vivieron, pues está la comunicación, el internet, donde podemos ver muchas cosas más. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.